Per tant, té la paraula el senyor Rafael Eduardo Martínez Narváez com a responsable de Relacions Institucionals. It's your turn. Sí, gracias, señor presidente. Gracias a los diputados por la invitación a comparecer en esta comisión. Nuestra agrupación, Alianza por la Libertad de Venezuela, fue creada en el año 2006. Reúne a venezolanos, personas de origen venezolana radicados en Cataluña, y nuestro objetivo es transmitir e informar a la opinión pública catalana de la situación en general que existe en Venezuela, en nuestro país de origen, en relación al respeto y a la garantía de los derechos humanos y las libertades. En ese sentido, pues voy a comenzar mi exposición. Intentaremos resumir 13 años de trayectoria, 13 años de gobierno encabezado por el presidente Chávez. En este corto tiempo intentaremos pues de tocar los puntos clave, digamos, en los cuales pensamos nosotros existe pues vulneración o irregularidades en el tema mencionado. En Venezuela, pues el gobierno chavista, como se denominan ellos mismos, pues consideran que la disidencia, el no estar de acuerdo con sus ideas políticas, pues es prácticamente un delito, ¿no? De facto. Es como se trata, es el tratamiento que se le da desde las instancias oficiales. Se llega incluso a criminalizar a jueces y otros funcionarios que en ejercicio de sus potestades dicten o emitan medidas o sentencias que no vayan a favor del gobierno. Hay varias técnicas, digamos, o la metodología es diversa según hacia dónde se vaya enfocada, ¿no? Estas son, por ejemplo, la utilización de la judicatura de algunos jueces y magistrados como medio de represión y persecución política, mediante la apertura de procesos judiciales espurios, valiéndose pues de estas personas que son afectas al oficialismo, incluso algunas de ellas militantes del PSUV, en este caso, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Igualmente se acude a la imposición irregular de multas, sanciones, revocaciones de licencias a los medios de comunicación y a las empresas que son consideradas contrarias al gobierno. Se procede al encarcelamiento de dirigentes y activistas opositores, sin seguir el debido proceso y durante periodos mayores a los previstos en la legislación. Se somete igualmente al escarnio público a aquellos ciudadanos que desde el gobierno se considera pues que son contrarios a la revolución, como dice el presidente Chávez. En este caso, pues, el mismo presidente, a través de su programa de televisión, que como todos sabemos tiene pues periódicamente, se dedica con nombres y apellidos a mencionar y a someter, como digo, al escarnio público a estas personas. Igualmente se produce una exclusión, un proceso de exclusión de las plantillas laborales de las empresas estatales y además existe la prohibición de recibir subvenciones, ayudas a suscribir contratos con entidades públicas por parte de ciudadanos o empresas que se consideren también no afectas al oficialismo. Igualmente se han creado una serie de organizaciones paraestatales y paramilitares también, organizaciones armadas, para amedrentar y sembrar pues el miedo entre los integrantes del movimiento de oposición venezolano. Nosotros vamos a tocar pues 6 puntos que son el referido a la libertad de expresión, a las libertades políticas, las listas de apartheid que se han utilizado en Venezuela. Vamos a hablar sobre el derecho a la propiedad, a la libertad de manifestación y, por último, la persecución policial y los procesos judiciales en contra de los disidentes. En el informe correspondiente al año 2000, estamos hablando de hace 12 años, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, identificó casos de violación a este derecho constitucional, a la libertad de expresión. Un caso pues muy connotado fue el del abogado y profesor universitario Pablo Aure, quien fue detenido por autoridades militares en el año 2001 por la publicación de un artículo en el que se expresaba sobre la actitud supuestamente, desde su punto de vista y opinión, sumisa de los militares frente al presidente Hugo Chávez. Fue dejado en libertad el día 10 de enero de ese mismo año, pero sigue a estas alturas enfrentando cargos bajo la jurisdicción militar por violar el artículo 505 del Código de Justicia Militar. El 7 de febrero del año 2001, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor del otro periodista, en este caso Pablo López Ulacio. La comisión indicó que el señor López Ulacio
cito textualmente, se encuentra en una situación de grave riesgo y se solicitó que cese el hostigamiento contra la libertad de expresión del periodista y en consecuencia se levante la medida de censura previa que pesa en su contra, la cual comprende al semanario La Razón. Durante el año 2002, un año después, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictó medidas cautelares de protección para más de 40 personas, en su mayoría periodistas y activistas de los derechos humanos en Venezuela. O sea, como vemos, se ha ido produciendo una escalada, digamos, desde la llegada al poder del presidente Chávez, y estamos hablando pues de hace prácticamente unos 10 años. Ya en su informe anual del año 2002, en sus conclusiones, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos considera, textual la cita, que la falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que se encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, representan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático, según los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática Interamericana. Por ello, esta comisión urge el fortalecimiento del Estado de Derecho en Venezuela con la mayor brevedad posible. Estamos hablando, señores, de hace 10 años. Esta era la situación ya existente en Venezuela en el año 2002, según el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En este sentido, en cuanto a la libertad de expresión, otra de las violaciones que se han ido produciendo a lo largo de este tiempo es la no renovación de la concesión radioeléctrica al canal de televisión Radio Caracas Televisión, esto ocurrió en el año 2007, después de 53 años de emisión ininterrumpida de este canal. Era el canal de televisión más antiguo del país. Se han producido el cierre de 34 emisoras de radio en el año 2009, por parte de Diosdado Cabello, que es un activista y un militante, pues un alto dirigente del partido oficialista, en su carácter de ministro de Obras Públicas. Y textualmente, en su momento, Diosdado Cabello dijo: recibimos la instrucción del comandante Chávez de acabar con el latifundio radioeléctrico, el latifundio mediático, y lo vamos a hacer. Si la oligarquía no cede en sus privilegios por las buenas, el pueblo la va a obligar por las malas. Y en este caso, en Venezuela, el pueblo es el gobierno. Estas son palabras de un ministro del gobierno de Chávez en el momento del cierre de 34 emisoras de radio. En el año 2010, recientemente, se impuso una multa de $2 millones al canal Globovisión por transmitir información acerca de disturbios e incidentes en las cárceles, en varias cárceles de Venezuela. El gobierno, pues, era de la posición de que estos disturbios y esta información no debía transmitirse y por ello multó a este canal con esa cantidad. Igualmente, se han abierto procesos judiciales contra decenas de periodistas y directivos de medios de comunicación por sus denuncias sobre supuestas irregularidades, delitos, actos de corrupción ocurridos durante la administración chavista. En este sentido, y vuelvo al informe, en este caso del año 2010, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice textualmente: la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, ahora denominada Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. En cuanto al aumento de las limitaciones a los contenidos, el proyecto incorpora nuevas conductas prohibidas, utilizando un lenguaje vago y ambiguo. En este sentido, se prohíbe a todos los medios, incluso a los que con cualquier formato circulen por Internet, las expresiones o informaciones que promuevan el odio a la intolerancia, fomenten zozobra en la ciudadanía, desconozcan a las autoridades o inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Estas conductas son extremadamente difíciles de definir, lo que deja a las personas, los emisores o transmisores de estos mensajes, en la incertidumbre sobre cuál es el alcance de su derecho a la libertad de expresión. Por este motivo, como ya lo ha explicado en ocasiones anteriores la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de normas otorgan a las autoridades administrativas encargadas de aplicarlas una discrecionalidad incompatible con la plena vigencia del Estado de Derecho y la libertad de pensamiento y expresión. En cuanto a las libertades políticas, que sería el siguiente punto que abordaré, una de las técnicas empleadas por el gobierno como represalia pues han sido las inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos. Para esto se les inician o se incoan pues, procedimientos judiciales, con lo cual pues, la persona se ve impedida de acceder a ningún tipo de cargo público ni postularse a cargos de elección popular.
En este sentido, en mayo del año 2010, la Contraloría General de la República inhabilitó a 8 aspirantes a cargos políticos, 6 de oposición y 2 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, que esto afecta pues, prácticamente a la totalidad de los venezolanos y en este caso a los miembros del PSUV que en su momento no se subordinaron a lo que se le establecía desde el partido de gobierno. La prohibición se sucedió o se estableció para participar en las elecciones parlamentarias el 26 de septiembre. Y entre estos sancionados está Manuel Rosales, quien, como seguramente ustedes sabrán, fue candidato presidencial, así como excomisarios de la Policía Metropolitana, que es un caso que luego mencionaré, quienes están presos, están sometidos, bueno, están condenados a 30 años de prisión y se intentó pues postularse o quisieron postularse para cargos de elección popular de manera de hacer uso de sus derechos y se les inhabilitó políticamente. Otro de los casos notorios en este sentido es el de Leopoldo López, exalcalde. En octubre de 2011, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación para desempeñar cargos públicos que recae sobre López, impuesta por la Contraloría General, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en septiembre de ese mismo año, cito textualmente, dejar sin efecto las resoluciones emitidas por el Contralor General de la República, mediante las cuales se declaró la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas del señor López Mendoza por un periodo de 3 y 6 años. La Corte también encontró culpable al Estado venezolano por violar los derechos de López a la protección judicial y a la defensa en los procedimientos administrativos que derivaron en la imposición de las sanciones de inhabilitación. Otra de las técnicas o de las dinámicas que ocurre en Venezuela pues es la implementación de instancias gubernamentales paralelas, gobiernos paralelos en pocas palabras. Esto como una vía para evadir las victorias electorales de la oposición a nivel local y regional. En el año 2009, utilizando el privilegio de la ley habilitante que permitía al Poder Ejecutivo legislar discrecionalmente, se creó la Autoridad Única del Distrito Capital, es decir, de la capital de Venezuela, de Caracas, para despojar, un despojo de facto, al alcalde opositor Alfredo Ledesma de sus funciones. Alfredo Ledesma fue el candidato de la oposición que resultó electo. Igualmente, en el año 2010, haciendo uso de la misma potestad, desde la Presidencia de la República se crearon los llamados Consejos Revolucionarios de Gobierno, constituidos por activistas del chavismo y que en la práctica pueden ejercer las mismas competencias de gobierno que los funcionarios formalmente electos a nivel regional. En ambos casos se produjo además el desvío hacia estas nuevas instancias del presupuesto que la Administración Central pues, tiene o transfiere normalmente a los entes locales y regionales. El presidente Chávez ha recibido durante su mandato 3 leyes habilitantes. La primera en el año 2000, luego en el año 2007 y posteriormente en el año 2010. El Poder Ejecutivo, directamente el presidente Chávez, ha promulgado o reformado 143 leyes, incluyendo varias leyes orgánicas, como la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, la Ley de Tierras y la Ley Orgánica de Reestructuración del Sector Eléctrico. Pasaremos ahora a un punto que nosotros consideramos capital y que creemos que ilustra perfectamente pues, el espíritu de persecución que ha movido al gobierno venezolano durante los últimos años. A finales del año 2003, los grupos de oposición en Venezuela recolectaron varios millones de firmas solicitando la convocatoria de un referéndum revocatorio establecido en la Constitución. Estos datos fueron entregados al Consejo Nacional Electoral, que es el ente, es un poder público que regula el ámbito electoral en Venezuela, para que validara y diera pues, su visto bueno a esta solicitud y a estas firmas. Por solicitud escrita del presidente Chávez, fechada el 30 de enero del 2004, este ente electoral entregó al diputado oficialista Luis Tascón copia certificada de todas las solicitudes introducidas ante ese órgano. A las pocas semanas de haber recibido estas firmas, ese parlamentario publicó en una página web denominada Lista Tascón los datos personales de las personas que habían rellenado las solicitudes para el referéndum revocatorio. Esta página web fue utilizada por las instituciones del Estado y otras dependencias oficiales como base de datos de consulta destinada a discriminar a quienes figurasen en la misma. Por supuesto, basándose o presumiendo de que todos los que habían firmado en solicitud del referéndum pues eran opositores. El día 16 de abril del año 2005, más de
año y medio después prácticamente, durante una de sus intervenciones televisivas, el presidente Chávez ordenó públicamente el cese del uso de la lista Tascón como medio de persecución política, reconociendo, por lo tanto, implícitamente, o explícitamente más bien, la existencia de un proceso de apartheid por causas políticas en Venezuela. Esta lista Tascón se perfeccionó y se convirtió en un software autónomo denominado Programa Maizanta y luego una aplicación informática llamada Batalla de Santa Inés. En este caso se adicionaron a la lista original pues la base de datos de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno, de las misiones, de los cotizantes de la seguridad social y del padrón electoral. Todo esto se incorporó y se constituyó o se desarrolló una aplicación informática, la cual siguió siendo utilizada por funcionarios gubernamentales para discriminar pues, a las personas según su tendencia política. En pantalla tienen una impresión de este programa en el cual, pues, como ustedes pueden ver, aparece pues, una serie de datos personales. Esto era una base de datos de acceso público. Estaba a disposición de los funcionarios oficiales y allí se verificaba cuando una persona iba a realizar cualquier tipo de trámite y pues se le daba curso o no en función de su adscripción política. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005 decía, o expresó: la Comisión manifiesta su preocupación por la existencia de una tendencia dirigida a intimidar, hostigar y estigmatizar a personas y organizaciones que se pronuncian en disenso de las políticas o funcionarios del gobierno. La Comisión también fue alertada sobre la existencia de un creciente número de incidentes discriminatorios por parte de entes del Estado y sectores privados en el otorgamiento de trabajo y servicios públicos por motivos ideológicos u otras razones conexas. Esto es un informe o esta es otra resolución emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De acuerdo a esta información, las personas que demostrarían discrepancias políticas con el actual gobierno serían las que en mayor proporción se encuentran desempleadas o afectadas por estas acciones discriminatorias. La Comisión tomó conocimiento de que pese a que el 15 de abril de 2005 el presidente hizo un llamado a las autoridades y a sus colaboradores de archivar y enterrar, esto es textualmente, la llamada lista Tascón, persisten hasta la fecha las denuncias de que la lista sigue siendo utilizada para cercenar a los firmantes de servicios básicos y programas de bienestar social y continúan siendo despedidos o no empleados en empresas tanto privadas como en entes del Estado. Le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición y él se va a referir en este caso a continuar en la exposición incidiendo en las violaciones al derecho a la propiedad. Otro aspecto que ha caracterizado al gobierno de Hugo Chávez en estos 13 años es la creciente violación del derecho de propiedad. Desde su llegada al poder, el gobierno ha ido aplicando una política muy peculiar en lo que se refiere al respeto y garantía de la propiedad privada. Mediante la Ley de Tierras, aprobada vía decreto presidencial, y mediante otras legislaciones similares, se despoja a los legítimos propietarios de determinados bienes de industrias, comercios, fincas agropecuarias, casas, bloques de pisos o desarrollos inmobiliarios, argumentando siempre razones de utilidad pública o interés social. Se apela a la figura de la expropiación y la nacionalización y también se califican como adquisiciones forzosas u ocupaciones temporales. Sin embargo, al no cumplirse las condiciones que caracterizan a las figuras legales, nacionalización y expropiación, se termina produciendo una confiscación encubierta, por dos motivos. En primer lugar, la apropiación de los bienes por parte del Estado y de terceros bajo su autorización o auspicio, llámense consejos comunales, sindicatos, círculos bolivarianos, no está respaldada por una sentencia judicial firme, como establece la Constitución venezolana. Y por otro lado, la indemnización económica ofrecida es irrisoria o sencillamente inexistente. El problema no afecta solo a las grandes empresas y multinacionales, sino a pequeños productores agrícolas, dueños de pymes y propietarios de pisos, casas y viviendas en general. El colectivo de empresas inmigrantes de origen español ha sido uno de los afectados directos por estas medidas. Grandes bancos como el Banco Santander, cuya filial, el Banco de Venezuela, fue nacionalizado por mandato del presidente Chávez. Asimismo, ha sido nacionalizada la empresa comercializadora de fertilizantes y semillas Agroisleña. Esta empresa fue fundada por inmigrantes españoles en los años 50, así como decenas de productores de caña de azúcar asentados en la provincia venezolana de Yaracuy, que también fueron expropiados. Todos ellos han sido despojados de sus propiedades sin haber recibido hasta la fecha, en su inmensa mayoría, cantidad alguna por esas denominadas expropiaciones.
Asimismo, queremos destacar algunos datos publicados por la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos de Venezuela, que agrupa a más de 300 personas afectadas por las invasiones, ocupaciones o expropiaciones de sus propiedades. Me referiré en este momento a la ciudad de Caracas. Destacaremos las siguientes cifras. Más de 155 edificios permanecen invadidos desde el año 2003 hasta la fecha. 800 casas, terrenos y naves industriales permanecen invadidos en Caracas. En el año 2006, por orden del alcalde mayor, el alcalde oficialista Juan Barreto, 188 edificios alquilados fueron afectados para expropiación. Hasta la fecha, ningún propietario ha sido indemnizado, ni se ha adjudicado a sus inquilinos el disfrute de estas viviendas. En el mismo año 2006, 53 edificios vacíos fueron ocupados y afectados para expropiación. De estos 53 edificios, solo 12 han sido indemnizados, pero ninguno de estos edificios ha sido restituido a su propietario. A nivel nacional se estima, no hay cifras que se puedan considerar fiables porque hay bastante poca transparencia en la manera en que se ejecutan estas expropiaciones, se estima que más de 22.000 inmuebles han sido invadidos desde el año 99 al año 2011. Otro aspecto que ha caracterizado al régimen de Hugo Chávez es la limitación de la libertad de expresión. Un ejemplo que queremos destacar fueron los hechos que ocurrieron en abril del 2002 en Venezuela. Durante este mes, producto de la fuerte polarización política existente en el país, se precipitaron diversos sucesos en los cuales perdieron la vida decenas de ciudadanos y cientos de personas sufrieron graves heridas producto de ataques armados, algunos incluso cometidos con armamento de guerra. El detonante se produjo el día 9 de abril, cuando la central sindical y la patronal empresarial, junto a los trabajadores de la industria petrolera, convocaron una huelga general. La protesta estaba motivada por el despido de trabajadores en Petróleos de Venezuela para sustituirlo por activistas del oficialismo. Lo que en principio estaba previsto como protesta puntual de 24 horas se convirtió en indefinida cuando el presidente Chávez, a través de su programa de televisión, como es habitual, despidió a decenas de trabajadores y directivos de la petrolera estatal. El día 11 de abril, una multitudinaria manifestación inicialmente convocada para la zona este de Caracas se desvía hacia la sede del gobierno, en cuyos alrededores se mantienen agrupados numerosos seguidores oficialistas. En horas de mediodía, los noticieros comienzan a reportar heridos por arma de fuego entre los manifestantes, que llegan alrededor del Palacio de Miraflores. Mientras el presidente Chávez se dirige al país en cadena nacional a través de todos los medios de comunicación, a pocos metros donde realiza su alocución, los heridos y muertos caen por decenas. Según las cifras oficiales publicadas por la Defensoría del Pueblo, los sucesos de este día causaron 19 fallecidos y 71 heridos. La amplia mayoría de ellos con heridas por arma de fuego, pistolas, fusiles, inclusive subametralladoras. A pesar de las indicaciones expresas por parte de la Organización de Estados Americanos, el gobierno venezolano no realizó ninguna investigación exhaustiva al respecto, y ni siquiera del nivel técnico requerido para dilucidar un caso de esta magnitud. Al día de hoy, las responsabilidades por los fallecidos y heridos de aquellos sucesos solo han recaído en algunas personas que tienen como característica común ser para aquellos momentos integrantes de las fuerzas policiales adscritas a una alcaldía gobernada por la oposición. Citamos algunos nombres que ya Eduardo en su momento lo comentó también, el caso del señor Iván Simonovic, el jefe de la Seguridad Ciudadana de Caracas, que fue condenado a 30 años de prisión, que está sufriendo un cáncer y no está recibiendo la atención médica adecuada, evidenciando el contraste de cómo algunos enfermos de cáncer en Venezuela son tratados de diferente manera. 6 oficiales de la Policía Metropolitana de Caracas también fueron condenados a 30 años. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela fue condenado también a 16 años. En cuanto a la persecución política, que es otro hecho que ha caracterizado al régimen, Amnistía Internacional, en su informe correspondiente al año 2011, que es el último disponible, expresó lo siguiente: que continuaron los ataques y amenazas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. Se continuó la represión hacia la disidencia. Casos célebres, el del exgobernador Osvaldo Álvarez Paz, el del presidente de Globovisión, el del candidato a la gobernación del estado Barinas, Wilmer Azuaje, y muchos otros casos.
En cuanto a la independencia de la judicatura, y aquí quiero hacer un especial énfasis, está el caso de la jueza María Lourdes Safwini Mora, que fue detenida en el año 2009 después de que el presidente Chávez pidiera a través de su programa de televisión 30 años de cárcel para esa jueza, solo por haber liberado a un banquero no afecto al chavismo que continuaba en cárcel más allá del límite establecido por la ley. Bueno, paso la palabra a Eduardo para que haga un cierre de la exposición. Sí, bueno, como decía al principio, es muy complicado resumir en tan poco tiempo, pues 13 años de gobierno y 13 años de violaciones continuadas a los derechos humanos. Como resumen, yo quisiera leer nuevamente lo que dice la OEA en su informe del año 2010, que es el último disponible. La última visita de la Comisión a Venezuela se llevó a cabo en mayo de 2002, luego del quiebre institucional que tuvo lugar en abril del mismo año. A partir de esa visita, en diciembre de 2003, la Comisión publicó el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el que emitió una serie de recomendaciones. Desde entonces, a fin de dar seguimiento a sus recomendaciones, así como de recabar información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la Comisión ha realizado una serie de gestiones para solicitar al Estado su anuencia para realizar una visita de observación. Hasta la fecha, el Estado se ha negado a permitir una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela, lo cual no solo afecta las facultades asignadas a la Comisión, como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que además debilita gravemente el sistema de protección creado por los Estados miembros de la organización. Nosotros, como miembros, como integrantes de Alianza por la Libertad y intentando ser una voz, digamos, de las personas que en este momento están en Venezuela sufriendo todos estos ataques y todos estos atropellos, y a través también de una serie de firmas que hemos recolectado, más de 200 firmas que hemos recolectado en las diferentes manifestaciones y actos que hemos hecho en Barcelona, pues queremos solicitar y expresamente realizar una petición al Parlamento de Cataluña en su carácter de órgano depositario de la representación política del pueblo catalán y máximo garante de sus derechos, apelando a lo contenido en el preámbulo del vigente Estatuto de Autonomía, el cual dice: Cataluña, desde su tradición humanista, afirma su compromiso con todos los pueblos para construir un orden mundial pacífico y justo. Por eso solicitamos, con todo respeto, que este órgano de gobierno considere emitir un pronunciamiento institucional precisando su posición respecto a la actual situación en materia de derechos humanos y vigencia del Estado de Derecho en Venezuela. Muchas gracias. Moltes gràcies.